Entonces vamos a ver el tema correspondiente a la segunda y tercera semana del desarrollo y vamos a hablar brevemente sobre la primera semana de gestación. Entonces, una vez que se da la fecundación posterior a lo que ya platicamos en la clase sobre gametogénesis y si leyeron ustedes sobre los procesos que se llevan a cabo durante la fecundación, las diferentes etapas o pasos por las que tienen que atravesar estos espermatozoides para poder penetrar al óvulo y fecundarlo. Posteriormente, cuando el óvulo es fecundado, los núcleos de estas dos células se fusionarán entre ellas, restableciendo el número diploide del material cromosómico o del material genético de esta célula. A esta célula le llamaremos huevo o cigoto. Este huevo o cigoto atravesará por proceso de división llamado específicamente segmentación. Ya por medio de mitosis, a diferencia de la meiosis que habíamos visto en las clases de gametogénesis. A partir de este momento, este huevo o cigoto podrá dividir por medio de mitosis y una de las células resultado de la división de este huevo o cigoto tendrá un nombre específico llamado blastómeros. Cada uno de esos blastómeros habrá de formar eventualmente una masa cuando se forman de 16 a 32 llamados mórulas. Precisamente aquí ustedes podrán observar este proceso como de un óvulo al ser fecundado se llamará huevo o cigoto. Este huevo o cigoto atraviesa un proceso de segmentación donde cada una de estas células que ustedes observan aquí se llamará blastómero. Este blastómero eventualmente, cuando forma de 16 a 32 aproximadamente blastómeros, cambia su nombre a mórula, precisamente por sus características. Como ustedes pueden observar, precisamente parece como una morita. Esta mórula eventualmente producirá líquido que se introducirá de estas células formando una cavidad dentro de estas células, una cavidad llena de líquidos. Es entonces que esta mórula cambia su nombre a blastocisto o blastocito, que significa vejiga o cavidad llena de líquido. Por eso, como ustedes tienen alguna infección urinaria, se les dice cistitis. De acuerdo, es una infección de la orina a nivel de la vejiga, precisamente como esta célula. Formaron una cavidad llena de líquidos. Su nombre cambia a blastocito o blastocisto. Cualquiera de los dos es correcto. Aquí lo podemos observar, es precisamente una mórula. Fíjense fijamente cómo cada uno de estos blastómeros se organizan, se agrupan entre sí para formar esta estructura, una mórula de 16 a 32 blastómeros aproximadamente, dentro de los cuales se formarán una cavidad llena de líquidos y cambiará su nombre entonces a blastocito. Estas imágenes se las pongo para que vean precisamente la progresión de la división celular, la formación del blastocito y cómo este blastocito eventualmente fue fecundado el ovocito en qué región, específicamente en la región angular o en la ampolla de las trompas de falopio. De aquí es transportado una vez fecundado hacia el útero como tal, aunque las trompas de falopio forman parte del útero. Estamos nosotros hablando del cuerpo y a nivel del cuerpo del útero. Este se va a implantar en la pared, específicamente en el endometrio, que es la capa más interna. Fíjense cómo el blastocito se va a introducir en esta capa, en este endometrio, y dentro de él va a empezar a desarrollarse para dar origen a todos los tejidos que los formarán ustedes y a los tejidos de sostén entre ustedes y su madre, que son placenta, por ejemplo. Cuando sucede esto, se da la implantación aproximadamente en el 7º día de fecundación en la primera semana. Ahora vamos a ver los cambios que tenemos a partir de la segunda semana de gestación. Una vez que esto ha sido implantado, aquí otra imagen, como vemos, se da la implantación de este blastocito en las paredes del endometrio. Esta es una imagen en tercera dimensión y cómo se va desarrollando desde el endometrio. Entonces, si vemos los cambios que existen durante la segunda semana de gestación,
podremos observar aproximadamente al día 8 de gestación el blastocito ya se ha implantado de forma completa en el endometrio materno, y a su vez a esta altura podés dividirlo en dos grandes porciones, una porción o masa celular interna y una masa celular externa que rodea a esta masa interna. Vean aquí tenemos a la cavidad llena de líquidos. A esta masa celular interna se le llama embrión blasto. Dará origen eventualmente a todos sus tejidos y por ende a todos sus órganos, por ende todos sus sistemas y por último a su organismo. Y la masa celular externa funcionará como un tejido o dará origen que los mantienen en contacto a las paredes uterinas, por ejemplo la placenta y el corión. Veremos entonces que este trofoblasto dará o se dividirá en dos grandes capas que rodea inmediatamente al embrión, las llamadas citotrofoblasto, y una capa que se introduce al endometrio llamada sincitiofoblasto. Es muy fácil identificar el citotrofoblasto del sincitiofoblasto, porque precisamente el sincitiofoblasto se llama así porque las células que las forman no se encuentran bien definidas. No hay una membrana que ayude a definir una célula de otra forma adecuada, a diferencia del citotrofoblasto, que está muy bien definido en los límites entre una y otra célula, mientras que el embrión blasto se divide en dos capas igualmente, en un epiblasto y en un hipoblasto. Epi alrededor y por debajo. Es muy fácil identificar estas estructuras. Fíjense cómo el hipoblasto está relacionado con esta pequeña cavidad que ustedes vean aquí, conocida como cavidad amniótica, mientras que el hipoblasto está relacionado con esta otra cavidad, la cavidad del blastocito. Pero ustedes dicen como una cavidad pequeña va a formar a la cavidad amniótica, al líquido amniótico que ustedes conocen, que es prácticamente rodea el embrión y al feto. Pues veremos eventualmente cómo esta cavidad va a ir creciendo en los diferentes cambios que tenga el embrioblasto al día 9. Un día después de lo que acabamos de ver, fíjense cómo el blastocito está inmerso ya en el endometrio materno. Como se tuvo que introducir este blastocito formando una herida en el endometrio, pues esta herida ya empieza a cicatrizar. Fíjense ustedes, aquí se forma un coágulo de fibrina y aquí al día 9 vamos a observar cambios muy específicos, sobre todo a nivel sincitiofibroso. ¿Lo ven? Fíjense cómo el sincitiofibroso se forma unos espacios llamados vacuolas o lagunas, lo que dará origen a una fase llamada lacunar, precisamente fase lacunar porque es cuando se forman estas lagunas. Ojo, porque esas lagunas o vacuolas habrán de llenarse eventualmente de sangre materna para dar origen a un sistema de intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el embrión. El hipoblasto, esta cavidad de aquí de color amarillo, va a formar esta pequeña membrana, se une a la capa del citoplast. La pequeña capa amarilla se llama membrana exocelómica de Heuser. Entonces, fijémonos aquí en el hipoblasto, que son estas pelotitas amarillas que podemos ver aquí. Esta va a formar esta membrana que podemos ver aquí, que está de color amarillo, que se va a unir a la capa exterior, que es esa verde clara, que se llama citotrofoblasto. Entonces, la capa de color amarillo esa se llama membrana exocelómica de Heuser. Y pues esa membrana exocelómica de Heuser va a dar origen, o va a cambiar el nombre, digamos, de cavidad del blastocisto a cavidad exocelómica o saco vitelino primario. Ahora, ¿qué diferencia encontramos entre el día 8 y el día 9? Pues aquí están bastante evidenciadas, digamos, porque podemos ver cómo este blastocisto en el día 8 no está tan inmerso, o sea, no está tan fusionado como con el endometrio como en el día 9, que
ya en el día 9 pues ya está prácticamente dentro del endometrio. Podemos ver los cambios del blastocisto, que pues este crece. Ahora, si nos fijamos en los cambios del epiblasto, pues aquí sí no va a ser mucho, ni tampoco el citotrofoblasto. Aquí más que todo lo que vemos es que crecen o se expanden, pero más que todo las dos diferencias que podemos encontrar es, como decíamos, que ya el día 9 está más inmerso el blastocisto en el endometrio, y también que en el sincitio trofoblasto se van a formar unas lagunas. Ya en el día 11 y 12 aproximadamente, podemos ver que, como les decíamos, que el blastocisto ya está inmerso completamente en el endometrio, y el endometrio pues prácticamente ya estaría sano. Ya luego podemos ver aquí en el sincitio trofoblasto las vacuolas o las lagunas que se formaron en los días previos, pues estos se van a llenar de sangre, y pues esto es porque se penetran vasos maternos que se llaman, esos son los que se llaman vasos sinusoides, y que pues estos vasos van a dar origen a la circulación uteroplacentaria, es decir, la circulación de sangre entre el útero materno y la placenta, o lo que formará la placenta del embrión. Entonces ya sabemos que este trofoblasto va a formar prácticamente a la placenta del embrión. Aquí pues también podemos ver cómo la membrana exocelómica de Heuser, que habíamos mencionado antes, que estaba en color amarillo, vemos cómo se expande. O sea, era bien delgada y ahora cómo se ha expandido, aumentó su grosor. Aparte del aumento del grosor, también podemos ver cómo se forman unas cavidades. Y pues estas cavidades, que podemos verlas aquí como circulitos, eventualmente se van a fusionar entre sí, dejando pues una gran cavidad. Y pues ya la cavidad del saco vitelino pues tendrá que hacerse más pequeña. Ya luego aquí pues el endometrio que se encuentra alrededor de este producto, que sería el blastocisto, el producto de la fecundación, se va a volver rico en proteínas, pero más que todo rica en glucógeno y en lípidos, que pues esto sería para que esto aporte energía a lo que es el producto de la fecundación, que sería ese blastocisto que está inmerso dentro del endometrio. Ya luego este endometrio se edematiza, que cuando se edematiza podemos decir que existe una extravasación, que pues así se le llama cuando sale líquido de los vasos, arterias o venas, y se queda en el espacio intersticial, que sería entre los espacios de la célula o los tejidos de las células. Ya luego cuando este endometrio se edematiza, o sea que se vuelve rico en glucógeno y lípidos, pues ya este endometrio se le va a llamar decidua, específicamente decidua basal. Entonces, por eso a esta fase de aquí se le va a llamar fase decidual. Ya luego, aquí podemos observar las diferencias entre el día 9, que pues aquí esta membrana exocelómica delgadita amarilla, ya en el día 11 se hace de un mayor grosor. Entonces esta se va a llenar de unas pequeñas cavidades que delimitan, o sea, el espacio del saco vitelino primario. También podemos fijarnos en los cambios que hace en el sincito trofoblasto, que aquí las lagunas se van a llenar de sangre.
Ya luego al día 13, pues aproximadamente podemos fijarnos en cómo las células del citotrofoblasto invaden al sin citotrofoblasto. Entonces, estas células aquí empiezan a invadir y empiezan a tomar una forma peculiar y ahí toman unas formas de vellosidades. Ya luego los cambios que se van a dar en el hipoblasto, pues la membrana exocelómica que se había llenado de cavidades es cuando se fusionan y pues ahí forman una gran cavidad que ahí es cuando van delimitando a la cavidad del embrión. Entonces ya cuando esto comprime mucho más que antes a la cavidad del saco vitelino, ya esta cavidad del saco vitelino primario pasa a ser secundario, o sea, porque ya es más pequeño. Ya luego con la compresión de este saco vitelino que pasó a ser secundario, se forma este quiste que podemos ver aquí, que se va a llamar quiste exocelómico o también quiste vitelino. Ya luego la cavidad extraembrionaria, o que también podemos llamar la cavidad coriónica, podemos fijarnos cómo se va a mantener, a sostener o a fijarse a todo al citotrofoblasto. Pero siempre permanece a este nivel que estamos señalando aquí, una pequeña capa del mesodermo extraembrionario, que pues este va a formar al pendículo de fijación. Y pues este pendículo de fijación va a mantener unido al embrioblasto alrededor del todo el trofoblasto. Ya luego, entonces, ese pendículo de fijación va a dar origen a lo que es el cordón umbilical. Ya luego vemos las diferencias entre el día 11 y el día 13, que todas las cavidades extraembrionarias del mesodermo se van a fusionar y que van a formar una sola cavidad, que esa va a ser la cavidad extraembrionaria o coriónica. Ya luego el saco vitelino primario se comprime por la unión de aquellas cavidades, y pues este va a dar origen al saco vitelino secundario. Y ya luego todo lo que está alrededor sigue creciendo o expandiéndose. Ya luego tenemos la tercera semana de gestación, que esta va a ser conocida como etapa de gastrulación. Y que pues esta tiene la particularidad de que a partir de esta se van a formar las tres capas germinales, que son el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Aquí también en la tercera semana se conoce por la tercera semana del disco trilaminar, porque se forman estas tres láminas. Entonces, como esta tercera semana se forma el trilaminar, en la segunda semana era pues bilaminar. Aquí es donde a partir de las capas del epiblasto y el hipoblasto se va a formar lo que es la capa media, que pasará a llamarse mesodermo. Entonces aquí ya luego cambiarán sus nombres. De epiblasto pasará a ser lo que conocemos como el ectodermo, y el hipo será el endodermo. La tercera semana. Entre el día 11, 12 y 13, alguna de las diferencias es la cavidad de mesodermo extraembrionario que se fusiona para formar una cavidad que es la cavidad coriónica. Otra de las diferencias es el saco uterino primario se comprime para formar el saco uterino secundario. Y todo lo demás va creciendo sucesivamente. La tercera semana de gestación, o también se conoce como la gastrulación, esa tiene la particularidad de que es la semana en que se va a formar las tres capas germinales,
que da origen a cada uno de los tejidos. Las tres capas germinales son ectodermo, mesodermo, endodermo. El disco germinal trilaminar, también conocido como la tercera semana, es porque forma estas tres láminas o capas. Por ende, entendemos que si así se llama la tercera semana, la segunda semana se llama el disco embrionario bilaminar porque solo hay dos capas, epiblastos y hipoblastos. La tercera semana, a partir de la hipoblastos y hipoblastos, se va a formar una capa intermedia, que las iremos detallando más adelante. Esto inicia, si lo observamos de arriba, observamos esta estructura en forma de papaya. Es el epiblasto. A nivel del epiblasto, este proceso se inicia con la formación de una estructura, la línea primitiva. Por así decirlo, es una incisión del epiblasto. En un extremo de su forma, un nódulo. Se forma un nódulo. El nódulo es cualquier elevación. Por ejemplo, el nódulo de una espinilla, o como lo conocemos la espinilla. Un nódulo tiene una pequeña fosa. Este nódulo y fosa continua forma una línea primitiva y así nos sirve precisamente. Hacemos este corte y vamos a observar la línea primitiva. Ahora ya no lo veremos de arriba, sino que lo veremos de abajo. Vemos exactamente las capas bien definidas, la del hipoblasto y el epiblasto. Una vez formadas las células del epiblasto van a migrar por medio de la línea. Así, el hipoblasto. Ahora, estas células se van a introducir a estas dos capas y forman una tercera que se llama mesodermo. Esas capas cambian de nombre. 1. La hipoblasto se llamará endodermo. Epiblasto se llamará ectodermo. Y la que se está formando, la intermedia, se llamará mesodermo. Miramos el hipoblasto desde arriba, vamos a ver que la imaginación de células del epiblasto a través de la línea primitiva se va a dar un sentido craneal y lateral. ¿A qué nos referimos con esto? Las células iniciales del epiblasto continúan, se invaginan y migran dentro de este surco para formar la tercera capa, mesodermo. Se van a orientar a la cavidad craneal y lateral. Por eso, como ven la forma de esa estructura como un desarrollo mayor, en el sentido superior será un poco más amplio y en el sentido inferior será un poco menor. Por eso la forma primaria, en la forma o la trilaminar, se forman las tres capas en el sentido craneal y posterior en el sentido caudal. Esto tiene relación con la formación de los tejidos y organismos. Por eso los primeros se formulan en sentido craneal y poco a poco en sentido caudal. Sus extremidades superiores se forman 2 días antes que las inferiores. Un ejemplo, la cabeza
se desarrolla más temprano, por ejemplo, que sus pies. Primero se forma toda la parte craneal. En la parte superior, arriba se va a encontrar una pequeña zona. No se evidencia o forma, por así decirlo, la tercera capa, sino que va a ser una zona en donde ha de ver que la capa del mesodermo será tan delgada que habrá contacto aún con el ectodermo y endodermo. Y a esas capas se le llama una membrana. A esta membrana, ¿por qué membrana? Porque son muy delgadas y estas membranas eventualmente se rompen y le dan origen a una estructura llamada estodermo. Estomodeo. En la región superior se dará origen en la boca y el sentido caudal a la membrana cloacal y le dan origen al recto urinario. Durante la migración celular de ciertas células se forma esta estructura. Migran a una región llamada precaudal. Será el límite del encéfalo y el resto de las estructuras del sistema central. Entonces, a partir de células de migración del epiblastos a través de la línea primitiva se forma una estructura que se llama notocorda. Ya cuando se diferencian forman vellosidades terciarias. Entonces, los tofoblastos, que son las vellosidades primarias pasan a ser vellosidades secundarias. Las vellosidades secundarias pasan a hacerse vellosidades terciarias. Citrofoblastos. Estos penetran en el endometrio y también forma la cubierta citrofoblástica externa, que es la cavidad coriónica. La cavidad coriónica que aumenta de tamaño y del día 19 a 20, que es el pedículo de fijación de formación del cordón umbilical, y es todo. Esto es la tercera semana de gestación. Si tienen alguna duda o pregunta, los hacen saber. Gracias. Entonces vamos a ver el tema correspondiente a la segunda y tercera semana del desarrollo y vamos a hablar brevemente sobre la primera semana de gestación. Entonces, una vez que se da la fecundación posterior a lo que ya platicamos en la clase sobre gametogénesis y si leyeron ustedes sobre los procesos que se llevan a cabo durante la fecundación, las diferentes etapas o pasos por las que tienen que atravesar estos espermatozoides para poder penetrar al óvulo y fecundarlo. Posteriormente, cuando el óvulo es fecundado, los núcleos de estas dos células se fusionarán entre ellas, restableciendo el número diploide del material cromosómico o del material genético de esta célula. A esta célula le llamaremos huevo o cigoto. Este huevo o cigoto atravesará por proceso de división llamado específicamente segmentación. Ya por medio de mitosis, a diferencia de la meiosis que habíamos visto en las clases de gametogénesis. A partir de este momento, este huevo o cigoto podrá dividir por medio de mitosis y una de las células, resultado de la división de este huevo o cigoto, tendrá un nombre específico llamado blastómeros. Cada uno de esos blastómeros habrá de formar eventualmente una masa cuando se forman de 16 a 32 llamados mórulas. Precisamente aquí ustedes podrán observar este proceso como de un óvulo al ser fecundado se llamará huevo o cigoto. Este huevo o cigoto atraviesa un proceso de segmentación donde cada una de estas células que ustedes observan aquí se llamará blastómero.
Este blastómero eventualmente, cuando forma de 16 a 32 aproximadamente blastómeros, cambia su nombre a mórula, precisamente por sus características. Como ustedes pueden observar, precisamente parece como una morita. Esta mórula eventualmente producirá líquido que se introducirá de estas células, formando una cavidad dentro de estas células, una cavidad llena de líquidos. Es entonces que esta mórula cambia su nombre a blastocisto o blastocito, que significa vejiga o cavidad llena de líquido. Por eso, como ustedes tienen alguna infección urinaria, se les dice cistitis. De acuerdo, es una infección de la orina a nivel de la vejiga, precisamente como esta célula. Formaron una cavidad llena de líquidos. Su nombre cambia a blastocito o blastocisto. Cualquiera de los dos es correcto. Aquí lo podemos observar, es precisamente una mórula. Fíjense fijamente cómo cada uno de estos blastómeros se organizan, se agrupan entre sí para formar esta estructura, una mórula de 16 a 32 blastómeros aproximadamente, dentro de los cuales se formarán una cavidad llena de líquidos y cambiará su nombre entonces a blastocito. Estas imágenes se las pongo para que vean precisamente la progresión de la división celular, la formación del blastocito y cómo este blastocito eventualmente fue fecundado el ovocito en qué región, específicamente en la región angular o en la ampolla de las trompas de falopio. De aquí es transportado una vez fecundado hacia el útero como tal, aunque las trompas de falopio forman parte del útero. Estamos nosotros hablando del cuerpo y a nivel del cuerpo del útero. Este se va a implantar en la pared, específicamente en el endometrio, que es la capa más interna.